Vale, muy bien. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que organizamos desde el área de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción, Confederal, a nivel de todo el Estado, con la idea de plantear, bueno, una introducción a lo que es la campaña contra la deforestación importada que llevamos años desarrollando, explicar qué se está haciendo, explicar un poquito la problemática. Concretamente profundizaremos un poquito más en dos sectores, como es el de la soja y el del cacao, pero os explicaremos un poquito también por encima en qué consiste la normativa y cuáles son los retos, digamos, en este año que comienza ahora en 2025, con la idea de implicar en lo posible a todas las personas o grupos locales que tengan interés y ganas de apoyar esta campaña que hacemos a nivel, como te digo, de todo el Estado, pero que implica una cuestión tan clave como es la lucha por conservar las masas forestales en todo el planeta como parte imprescindible de la conservación de la biodiversidad y del equilibrio climático a nivel planetario. Entonces, la campaña, bueno, a nivel logístico, nada, solo quien no lo haya puesto en el chat, pues que ponga el nombre y si del municipio, del grupo local o de la organización en la que colabores, si es que hay alguna, si es que es el caso, así sabrás un poquito quiénes estamos. Y, y nada, ha sido a nivel introductorio, antes de dar paso a las compañeras que harán las presentaciones, y solo deciros que desde el área de conservación de la naturaleza empezamos a gestionar hace un año esta campaña con la idea de dar continuidad, por un lado, a lo que ya se había hecho anteriormente, desde un enfoque más basado en la soja y en la visión también de la, digamos, agroecológica. Le llamamos, la campaña hasta entonces se llamaba Los rostros de la soja, pero quisimos también ampliar un poco el foco y también destacar la relevancia de los bosques en cuanto a la conservación de la biodiversidad, qué un papel fundamental tienen en la conservación de la biodiversidad terrestre y cómo su conservación es imprescindible para frenar y detener eventualmente la crisis de extinción masiva de especies que tenemos a nivel planetario bueno, y en todos los continentes, ¿no? Entonces, es una campaña compleja porque es cierto de que es una normativa, ahora veréis, que no es fácil de entender ni de aplicar. Es una normativa muy novedosa que se aprobó en Europa, en la Unión Europea, hace un año y medio, después un proceso largo de elaboración y que fue muy participada, ahora Silvia lo contará mejor que yo, em, pero en la cual hemos conseguido construir unas alianzas muy interesantes a nivel estatal, una alianza que se llama Alianza Cero Deforestación con otras ONGs con quienes hemos trabajado muy coordinadamente durante estos últimos años y permitiendo hablar de una forma continua y fluida con el gobierno español, con el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, pero también con las organizaciones europeas en las que nos coordinamos porque, a fin de cuentas, es una normativa que proviene de la Unión Europea y, por tanto, el marco regulatorio es europeo y su implementación solo tiene sentido si se hace a nivel europeo. Pensad que estamos hablando de importación de materias primas y unas materias primas que, al ser un mercado único, evidentemente todo lo que entra por un puerto de la Unión Europea puede moverse libremente dentro del mercado único europeo. Por tanto, es fundamental que su implementación sea homogénea en todos los países de la Unión Europea. Y nada, hoy tendremos, pues por un lado, Silvia Fernández, nos hará una explicación de la normativa, su origen y qué implica tanto para las administraciones públicas como para las empresas y para la ciudadanía individual u organizada. Aquí la mayoría somos personas activistas, por tanto, cómo podemos intervenir y participar, digamos, en el cumplimiento, en obligar o forzar el cumplimiento de esta normativa. Pero también nos explicará un poco cómo ha evolucionado estos últimos meses con toda la ofensiva de la derecha y la extrema derecha por intentar erosionar o directamente destruir algunas de las normas ambientales pues, que en Europa se han adoptado en los últimos años, entre ellas pues, la legislación contra la deforestación. Entonces, pues un poquito de este contexto, pues tendremos más serie de presentaciones. Por un lado, Nacho Escartín nos hablará del trabajo que hemos hecho para reunir toda la información disponible sobre el mercado de la soja en España. El mercado de la soja es uno de los principales materias primas causantes de deforestación y que España es uno de los principales importadores mundiales.
por tanto tenemos una relevancia muy grande como Estado español. Em, y bueno, explicar un poquito las conclusiones de este trabajo que hemos hecho, que ha hecho Nacho en concreto, recopilando la información disponible de otras fuentes ya existentes, ¿no? Para conocer mejor ese mercado, Sí, el mercado español. buenas tardes. ¿Qué pasa? Bueno, aquí estaba participando en un taller online con temas de deforestación a nivel mundial. Pero fíjate, Luis, toma ya, toma ya. dar que no consigo silenciarle. Puedes Vale. ahí. Ahora, vale. Nada, después Isabel también Fernández, otra compañera que ha colaborado y ha trabajado en Ecologistas en Acción, es de otra, ahora mismo está en otra organización que es Mighty Earth, ¿no? Organización pues internacional, pero vaya, básicamente en el mundo anglosajón, aunque también tienen muchas personas trabajando en diferentes países, entre ellas en España, y también conoce muy a fondo el mercado de la soja y nos presentará brevemente las herramientas que ha construido, que han creado desde su organización para permitir el control de efectivamente que no se está deforestando en estas materias primas que se importan en la Unión Europea. Y después también Marta Orihuel, la compañía de ecologistas, lleva la campaña sobre biocombustibles. Entonces nos va a explicar un poco el vínculo entre deforestación y soja, y entre soja dedicada para combustibles. ¿Vale? Y como esto está dentro de una normativa europea de impulso en teoría de las energías renovables, con energías pues, como biocombustibles, pero que en realidad puede acabar causando deforestación, y cómo estamos luchando también en otra normativa europea para evitar que esos cambios legales, por un lado, beneficien, pero por otro lado pueden acabar causando deforestación en otros sectores, ¿no? En este caso el de la soja, que es uno de los más impactantes, pues podría crecer su impacto a nivel mundial, ¿no? Y por último, pues Aurora Moreno y Laura Villadiego, ellas son investigadoras de un centro básicamente de investigación periodística llamado Carro de Combate, que se han especializado durante ya muchos años en investigar la, las cadenas de valor de diferentes productos a nivel español, a nivel europeo. Entonces han estudiado sobre soja, sobre aceite de palma y otras materias primas, y en este caso les hemos encargado pues, que hagan una investigación específica sobre el sector del cacao, el cacao y los chocolates, un sector que también tiene un impacto relevante en deforestación y no estaba suficientemente investigado en España. Y entonces todavía no se ha publicado, pero están desarrollando un trabajo de identificar todos los aspectos y los eslabones clave en esta cadena de comercial, digamos, del cacao en España. Así que con todo esto tenemos un poquito de minutos para que se sume más gente, que era lo que yo quería. Entonces yo sencillamente daros la bienvenida, agradeceros la presencia, decir que, como he dicho al principio, que el área de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción pues tiene activistas en muchos territorios. Estaréis súper bienvenidos, bienvenidas si os queréis sumar. Y en todo caso, pues nada, pasamos a las presentaciones, y si hay preguntas os sugeriría que las pusierais en el chat para así poderlas ir leyendo. Si da tiempo, se contestan después de cada presentación, y si no, pues al final haremos un turno abierto de palabras, ¿vale? Pero en principio os pediremos mantener los micrófonos en silencio para no interrumpir a las personas ponentes. Así que nada, Silvia, ¿comienzas tú? Gracias, Jaume. Y bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí. Soy Silvia de la campaña de Stop Deforestación. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Ah, pues bueno, hoy hemos venido a hablar de bosques y de la necesidad de protegerlos. Los bosques, pues como ya sabréis, pues nos ofrecen pues, productos forestales, pues como por ejemplo la madera y frutos, pero además también nos ofrecen servicios ambientales, ya que regulan el clima y proporcionan aire limpio, albergan la mayor parte de biodiversidad terrestre, con el rol que esto tiene en mantener el equilibrio ecológico y de la vida. Son medios de subsistencia pues, para los pueblos indígenas y las comunidades rurales, purifican el agua y los suelos y bueno, previenen la desertificación pues, por la humedad que crean. Pero a la vez también estamos viendo que los bosques están en llamas, ¿no? Y nos hemos encontrado este año pues, que Latinoamérica ha hecho otro año récord en los incendios forestales que se han producido, sobre todo en Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay.
donde las llamas han consumido millones de hectáreas y han dejado víctimas mortales a sus pasos, y así también toda la pérdida de biodiversidad y ecosistemas que se ha llevado estos incendios, además de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que han causado. Y estos incendios pues tienen dos principales causas y las dos son antropocénicas. Los incendios se generan de forma intencionada para la expansión agrícola, pues en el caso, por ejemplo, de Brasil, para cultivar soja o para cultivar ganado, o bien la destrucción previa de bosques y de ecosistemas, del cambio climático y la alteración de los ecosistemas que provoca la pérdida de biodiversidad, pues condicionan crean las condiciones favorables para que se... Un momentito que está viendo aquí un eco. Vale, macho, te voy a hacer coanfitrión. Vale. Bueno, que como os he comentado, pues estas condiciones generan el escenario ideal para que estos fuegos se propaguen. Y esto acaba creando en que un tercio de actualmente los bosques tropicales ya ha desaparecido, otro tercio está degradado y solo nos queda un tercio intacto, ¿no? que hay que, en este caso, proteger. En las últimas décadas hemos sido testigos del impacto devastador que las prácticas de producción agrícola están teniendo en los ecosistemas de todo el mundo, y entre 1990 y 2020 pues, han perdido 420 millones de hectáreas de bosque. Esto equivale a la superficie de Europa. Y cuando hablamos de deforestación importada, pues nos referimos aquí a deforestación que ha sido causada por la demanda de los productos que se producen en esas tierras, pero los acabamos de consumiendo aquí, por ejemplo, en Europa. Se dice que sin una intervención reguladora, el consumo y la producción de la Unión Europea por sí solos de 6 materias primas harían que de aquí a 2030 la deforestación aumentase 248.000 hectáreas cada año. Y como vemos, pues la producción del aceite de palma, la soja, la madera, el cacao, el café y el vacuno y el caucho pues son las principales causas de esta deforestación, que es generada debido a la importación que, por ejemplo, la Unión Europea hace de estas materias primas, y vemos que coincide con los países donde se está produciendo actualmente una mayor cantidad de estas materias primas. Esto hizo pues, que la ciudadanía se levantara y reclamara que se protegieran los bosques. Y cuando se decidió aprobar el reglamento de deforestación, este surgió sobre todo de esa exigencia, de esa movilización ciudadana, donde 1,2 millones de firmas pidieron pues, una legislación europea contundente para proteger los bosques del mundo y los derechos de las personas que dependen en ellos. Esta consulta fue la consulta pública más grande sobre cuestiones medioambientales que ha pasado en la Unión Europea, y la segunda pues, a nivel histórico, a nivel global, lo que muestra, ¿no?, cómo cuando se aprobó este reglamento de deforestación que buscaba proteger los bosques y sobre todo específicamente la deforestación causada por estas materias primas que he nombrado anteriormente, pues cómo está realmente apoyada por la ciudadanía y ha salido de todo el trabajo que hemos hecho organizaciones ambientales y de la ciudadanía en general. En los últimos meses hemos sido testigos de las ofensivas que ha habido hacia este reglamento de deforestación, donde finalmente pues, se ha acabado aprobando un retraso de 12 meses. Se debería haber aplicado el 30 de diciembre de este año y se va a aplicar el 30 de diciembre del 2025. Hemos visto cómo el Partido Popular Europeo ha realizado unas enmiendas hacia el reglamento que han dejado en evidencia su clara intención de regular la legislación ambiental, presentando propuestas que imposibilitarían pues, cualquier trazabilidad de las cadenas de suministro y que querían excluir también actores que son claves y responsables de la deforestación. Y a esto, pues, como ha comentado Jaume, se le suman otros preocupantes retrocesos ambientales, como la reciente modificación del convenio de Berna, que pone en peligro la protección del lobo, los condicionantes agroambientales para perceptores de la PAC, el rechazo del reglamento sostenible de plaguicidas, la modificación del reglamento REACH, el retraso de la aprobación del reglamento de la restauración de la naturaleza y el reciente problemático acuerdo Mercosur.
En los últimos meses se ha demostrado que a pesar de los intentos de debilitación pues, por parte de la derecha y de la extrema derecha y de muchos actores de la industria, pues hay otros actores que seguimos viendo el EUDR como una herramienta esencial para frenar la deforestación, y es sabido, pues, por ejemplo, que haya movilización de organizaciones en la cual, por ejemplo, hicimos una declaración conjunta con más de 225 organizaciones de más de 40 países para pedir que no se retrasara el EUDR, y también así el sector privado también se ha levantado y ha pedido que no se retrasara el EUDR, y vemos pues grandes actores de las industrias que han dicho que estaban en contra de este retraso y estaban en contra de que se reabriera el reglamento que ya se aprobó. Además, también hemos visto cómo este soporte que ya dio la ciudadanía en el momento que se aprobó el reglamento sigue estando a nivel europeo, y en una reciente encuesta realizada por nuestros compañeros de Savanta, Mighty Earth y Fern, que trabajamos conjuntamente con ellos a nivel europeo, pues ha mostrado que el 84% de los europeos encuestados pues quiere que se aplique el EUDR. El 95% opina que la deforestación es la tercera preocupación medioambiental, de contaminación del agua y su escasez, la destrucción de ecosistemas naturales. El 82% afirma que el EUDR debe incluir la protección de todos los tipos de bosques y no la definición de bosques, que actualmente es limitada. Y además se indican pues, que el 61% dice que el gobierno hace un trabajo terrible o malo en la protección de los bosques, siendo la segunda peor opinión en los 7 países encuestados, la de España. Y el 77% está de acuerdo pues, que la desinformación por parte de los lobistas de la industria es una gran amenaza para la regulación ambiental eficaz y su implementación. Y, bueno, y esto muestra pues, ¿no? la necesidad de que se proteja el reglamento, y de que el gobierno se ponga las pilas y realmente actúe con ambición para que este reglamento se aplique de forma adecuada, de forma urgente, y sobre todo pues, que se muestre el por qué los lobistas de la industria no tienen razón y sus argumentos no son válidos y se van a cargar el planeta como continúen haciéndolo. Como os he comentado, pues el reglamento de deforestación se ha retrasado un año, y esto pues, tiene impactos ambientales sociales directos, ya que cada minuto cuenta para la deforestación y ya vamos tarde. La efectiva implementación del EUDR pues, puede llegar a evitar la deforestación de 248.000 hectáreas al año, como he comentado, y también evitar pues, la emisión de 32 millones de toneladas de CO2, reducir la pérdida de diversidad, pues, prevenir la vulneración de los derechos humanos, la degradación del suelo y la contaminación del agua. Y es aquí pues, donde entra en juego, ¿no? El Reglamento Europeo contra la Deforestación, en el cual se quiere frenar esa deforestación importada. Este reglamento es relativo a la comercialización en el mercado de la Unión Europea y la exportación desde la Unión Europea de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, que son el cacao, la soja, el aceite de palma, el caucho, la madera, el ganado bovino y el café. El reglamento europeo específicamente dice que no se pueden comercializar ni exportar materias primas pertinentes, las que he comentado anteriormente, y sus productos específicos que se indican en los anexos del reglamento, excepto si se cumplen todas las condiciones siguientes. Una es que estén libres de deforestación, entendiendo un bosque esa superficie de más de 0,5 hectáreas con una cubierta superior al 10%, y que se excluye pues, cuando es usado principalmente para objetivo agrario, que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. Ahí también se indica la necesidad de que la producción respete los derechos humanos. Y tercero, que estén amparados por una declaración de diligencia debida. Ese concepto, si habéis hablado del Reglamento Europeo contra la Deforestación, seguro que os suena, que es una declaración que muestre que los productos que se están comercializando están de forma conforme con el reglamento y que no haya una detección de riesgos de deforestación y de vulnerabilización de la legislación pertinente. Vamos a ver un poquito más al detalle en qué se define este reglamento, qué obligaciones crea. Pues para las empresas, como he comentado, deben desarrollar el sistema de diligencia debida. Este incluye pues, toda aquella información descriptiva del producto,
la cantidad, la geolocalización de dónde se ha producido, asimismo como datos de los proveedores y los operadores de la cadena de suministro. También se requiere que se realice una evaluación de riesgo, teniendo en cuenta la deforestación, los pueblos indígenas que pueden estar afectados, los derechos humanos o las preocupaciones justificadas que se hayan podido hacer, y si es necesario, pues medidas de mitigación para estos riesgos. Y además pues deben cooperar con las autoridades competentes y deben ser transparentes en sus cadenas de valor y ofrecer la información que es necesaria, y también pues estar abiertos a los controles que puede hacer la administración de los productos que están comercializando. Como os he comentado, pues la ley va a empezar a aplicarse un año más tarde de lo previsto, el 30 de diciembre de 2025 para los Estados miembros y las empresas grandes y medianas, 6 meses más tarde para las empresas micro y pequeñas, y la fecha de corte de deforestación, es decir, a partir de cuándo no se puede haber deforestado, es el 2020, el 31 de diciembre del 2020. Es a partir de la fecha a la cual los productos no pueden haber deforestado. Y por otro lado, las administraciones pues, deben ofrecer asistencia y facilitar el intercambio de información, y ofrecer también herramientas que lo permitan, realizar controles en caso de incumplimiento y aplicar medidas correctoras y sanciones, cooperar con otras administraciones a nivel europeo y a nivel nacional, presentar informes ante el público y la Comisión Europea y evaluar las preocupaciones justificadas. Ahora veremos un poquito más adelante qué es esto de las preocupaciones justificadas. En el caso de España, a diferencia de otros países, España pues está dividida en comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene una autoridad competente, incluso hay comunidades autónomas que tienen múltiples autoridades competentes, y también hay una autoridad competente nacional central, que es la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entonces, eso implica que debe haber una coordinación muy clara pues, entre la Dirección Nacional Estatal y con todas las autoridades competentes, porque serán ellas también las que deben asegurarse de que se está aplicando de forma correcta el reglamento, asimismo con las autoridades aduaneras, ya que estas también tendrán un papel muy clave en el control de las materias primas que se están comercializando. ¿Y cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? Pues bueno, el reglamento regula el procedimiento por el cual cualquier persona u organización puede presentar una queja, una preocupación justificada ante la autoridad competente que corresponda. Esto se regula en el artículo 31. Entonces podemos presentar preocupaciones justificadas de incumplimientos de la ley. Y entonces eso qué derechos y bueno, también obligaciones nos da, pues que bueno, podemos controlar a las empresas y las autoridades competentes de las diferentes materias primas que están comercializando. Podemos coordinarnos con otras ONGs y otros actores de la sociedad civil pues, para intercambiar información y ver dónde se están produciendo casos de incumplimiento del reglamento, formular preocupaciones justificadas de forma individual o de forma conjunta, y también pues, hacer propuestas para mejorar el reglamento, ya que habrá una revisión del reglamento más adelante. Y también pues, hacer acciones reivindicativas pues, como la que hicimos el pasado jueves, como veis en la imagen, que de forma, bueno, con diferentes campañas de biocombustibles y también de deforestación, pues hicimos una acción colectiva delante del puerto de Barcelona, delante de la empresa de Bunge, que es el principal responsable de la importación de soja aquí en España y que genera deforestación, como os comentarán mis compañeros más. Y bueno, y finalmente, pues también, además de como ciudadano o ciudadana, pues también es importante pues, que unirse a las organizaciones ambientales que ya estamos trabajando en ello, pues para pedir transparencia y facilitación de la información a las empresas y a las autoridades competentes, como os he comentado, para realizar de forma conjunta las preocupaciones justificadas, y bueno, animaros pues, a sumar fuerzas con Ecologistas en Acción, pero también pues, con otras ONGs que estamos trabajando mano a mano a nivel nacional en la Alianza Cero Deforestación. Y también pues, estamos trabajando mano a mano con otras ONGs a nivel europeo en la coalición europea.
Nada, comentaros que toda la información que he estado explicando en esta presentación pues está en esta guía del Reglamento Europeo sobre la deforestación, que os voy a compartir el enlace en el chat. Muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en escribirla o decirla. Venga, de momento no hay preguntas, así que avanzamos. Ahora toca a Nacho, nos hablará un poco más de soja y qué pasa, qué papel juega España con relación a la soja, el mercado mundial de soja. Nacho. Bueno, pues gracias a todas las personas, ¿no?, por estar interesadas en nuestro trabajo y en una lucha que nos parece tan importante, ¿no?, como es regular el comercio internacional, específicamente de materias primas que estamos importando, que son fundamentales para la economía española y europea y que al mismo tiempo están causando la destrucción de ecosistemas únicos en el mundo. Es decir, que por una parte dependemos de materias primas que vienen de lejos y al mismo tiempo esas materias primas están destruyendo bosques y otros biomas del planeta. Así que lo primero es daros las gracias por tener interés en esto, ¿no? Cuando hablamos de que von der Leyen y la Comisión Europea retrasa un año la aplicación efectiva, la puesta en marcha del Reglamento Europeo contra la deforestación, significa que va a permitir aproximadamente la destrucción de una superficie como Portugal, ¿vale? Así directamente. Esto sin hablar de otros problemas que hay, de incendios y otros usos que van cambiando, ¿no?, de la tierra y que provocan que cada vez nos estamos cargando más masas arbóreas, boscosas, más pulmones verdes del planeta. Yo en concreto voy a hablaros de la soja, que es una de las materias primas más asociadas en este reglamento a la ganadería industrial, una de las materias primas de la que más depende España y que al mismo tiempo tenemos, a ver un momentico, vale, que creemos que tenemos alternativas o capacidad de, a ver, ¿quién está hablando para silenciarla? Vale, vale, para evitar ruidos, perdonad, ¿eh? Bueno, os voy a hablar de soja, os voy a trasladar algunos asuntos que estamos investigando y que presentaremos en pocos días en un informe sobre la cadena de valor de la soja en España. Lo que hemos intentado ha sido recopilar los datos más actualizados y hoy os trasladaré las ideas fuerza, ¿no?, de la soja que destruye bosques en España. Me voy a complementar con Marta Orihuel, que intervendrá detrás de mí, que ella es responsable de la campaña de biocombustibles de Ecologistas en Acción y hablará específicamente de esa soja que se importa para alimentar vehículos, y también me complementará Isabel de Mighty Heard específicamente para las herramientas de monitoreo y trazabilidad que están trabajando y que es una cuestión muy importante, como ha comentado antes Silvia, para que sea efectiva la aplicación del reglamento europeo, del EUDR. Primera idea. Esta mañana nos hemos reunido con un grupo de personas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y nos trasladaban algo de lo que somos conscientes y que queremos trasladaros, o yo por lo menos quiero incidir, ¿no? Y es que el reglamento europeo, como bien ha dicho Jaume, es un hito importante, legislativo, y cuando se ponga en marcha nos permitirá controlar mucho más lo que viene Europa, lo que viene España, de dónde procede y qué causa, pero es insuficiente, es incompleto. Sabemos que deja de lado algunos ecosistemas que también hay que proteger, tampoco incluye todas las materias primas que causan deforestación o, por ejemplo, servicios financieros que son los que están detrás beneficiándose de estos negocios insostenibles. Es decir, que esto como todo, ¿no? Hay una tensión permanente entre lo que vamos consiguiendo y lo que queda por lograr, ¿no? Y esto yo quería incidir de partida, ¿no?, antes de hablar específicamente de la soja. Y en lo que compete al Gobierno de España también están los límites competenciales. Es decir, sabemos que ahora mismo en España hay un anteproyecto de ley para tener nuestra propia norma española que tiene que entrar en el Consejo de Ministros para ser tramitada en el Congreso de los Diputados. Esto es algo fundamental para que el reglamento europeo se aplique en España, y hasta que no se haga eso, las autoridades competentes de las comunidades autónomas, que ya sabéis que por los colores del mapa político español están sobre todo lideradas por el Partido Popular y en algunos casos por el Partido Popular con Vox, pues no van a trabajar fehacientemente, y en todo caso sí que tenemos ya un calendario con el retraso de la Comisión Europea de que a 1 de enero del año 2026 esto tiene que estar ya activo y puesto en marcha para frenar la parte que regula el EUDR referida a la deforestación. Y ahora ya entro a la soja. La soja. Ya sabéis que la soja
Fundamentalmente no la traemos para comer los seres humanos ni para llenar los depósitos de los combustibles. Fundamentalmente la soja viene para tener una proteína animal más barata que otras, como son las harinas de pescado, para los piensos compuestos que alimentan a los animales de la ganadería, que fundamentalmente en España es un modelo agroganadero industrial y vertical. Es decir, que estamos ante un sistema agroalimentario controlado por muy pocas empresas multinacionales que manejan desde la importación de la soja, ahora pondremos el nombre concreto de las empresas, la manufacturación de esta soja en el mix de los piensos compuestos, la llegada a las plantas agroganaderas industriales donde se alimenta al ganado y luego todo el resto del proceso que lleva hasta los mataderos y luego la distribución, que en el caso de España una parte importantísima va hacia la exportación y una parte grande, cada vez mayor, por el consumo excesivo de carne en España, de carnes sobre todo rojas y procesadas, pues llega a los lineales de los supermercados españoles, que están controlados fundamentalmente por siete grandes multinacionales. Voy a empezar por el eslabón final. Ya sabéis que en España producimos mucho más ganado del que necesitamos para alimentarnos, que básicamente estamos en un modelo de alimentos kilométricos, de comida viajando por todo el planeta, un sistema absolutamente insostenible y demencial, que genera injusticias tan dramáticas como que 800 millones de personas a día de hoy pasan hambre, mientras en otros lugares del mundo, como puede ser estamos sufriendo dietas cada vez más insalubres, insanas, que provocan obesidad y otro tipo de enfermedades, y todo este modelo causa aproximadamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, sobre todo por el transporte y por la refrigeración de alimentos. Es decir, que estamos en un modelo que nos impide cada vez más tener una alimentación de cercanía, de temporada, de alimentos frescos y saludables, ecológicos, agroecológicos, y que está en manos de muy poca gente. Las decisiones, en muchos casos, ni las tomamos los consumidores, ni las toman los ganaderos, ni las toman las agricultoras, las están tomando los consejos de administración y los fondos de inversión, que están muy alejados de nuestras tierras. Dentro de la producción de carne, la predominante en España es el porcino. Ya sabéis que el cerdo acumula más o menos 2/3 de la producción cárnica. En el año 2023 hubo 34 millones y medio de cerdos en España, 7,5 millones de toneladas, que sobre todo se producen en Cataluña, en Aragón, en Castilla y León, también en otras comunidades autónomas, y ahora mismo España es el cuarto productor mundial de porcino, detrás de China, de Estados Unidos y de Alemania. Se está exportando un montón de países del mundo, pues países árabes, países como China, Francia, Italia, etc. Ahora mismo en España, como os decía, se está consumiendo mucha más carne de la que necesitamos. Las organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está hablando más o menos de una ingesta máxima de 3 raciones de carne a la semana. Ahora ya en España lo estamos superando con mucho, ¿no? O sea que primer llamado es a que volvamos a una dieta mediterránea, sostenible, sana, con menos carne y más vegetales. Sigo con esa parte del consumo local, ¿no? Como os decía, hay 7 grandes supermercados: Mercadona, Carrefour, Lidl, Día, Eroski, Consum y Alcampo, que son los que comercializan las carnes en los hipermercados, en los lineales, y allí lo que hemos visto con informes como el que publicó recientemente Mighty Heart, de la organización de Isabel, el informe Pillados sobre la edición española a la soja vinculada al riesgo de deforestación en la Amazonía y en el Cerrado de Brasil, bueno, pues nos dimos cuenta cómo estos supermercados no tienen ningún control efectivo sobre las carnes que comercializan y la asociación con las sojas que alimentan al ganado, que luego al final venden en forma de carnes fundamentalmente procesadas. Es decir, estos supermercados, incluido, por ejemplo, Carrefour, que sí que adquiere compromisos públicos para hacerlo, pues bueno, no ha adoptado medidas suficientes que garanticen la trazabilidad de la soja en las cadenas de suministro. Esto es algo bastante importante, ¿no? O sea, que a nosotros nos parece que, vale, que el EUDR va a regular al importador que trae la soja en España, pero luego la cadena continúa hacia los piensos compuestos, hacia la ganadería, hacia la venta de carne, hacia la exportación, y en todos esos ámbitos se debería garantizar que la soja no proviene de la deforestación. ¿Por qué se trae soja? Se trae soja, como os decía, porque es una leguminosa con alto contenido proteico y relativamente barata, o más barata que otras proteínas como es la harina del pescado. Para que veáis un poco, en los piensos compuestos, la soja es más o menos el 12% en general,
y en el caso de los cerdos puede llegar al 25%. La soja casi siempre va a la nutrición animal en todo el planeta, no solamente en España. Más o menos un 90% de la soja va para alimentar al ganado. Y paradójicamente, la soja pues prácticamente no se produce en España. Se están produciendo otras leguminosas, otros cereales. Los últimos datos del Ministerio de Agricultura del año de la campaña de 2023 y 2024 dicen que en España solamente se cultivaron 2.400 hectáreas de soja, 7.200 toneladas. Esto es un 0,1% de todo lo que se consume aquí. Es decir, que en el mismo año 2023 España tuvo que traer 5 millones de toneladas de soja. ¿Y quién las trae? Ya lo hemos mencionado antes, fundamentalmente dos cadenas multinacionales, Bunge y Cargill. Estas son las que traen a España la soja, las que la importan fundamentalmente 3/4 partes a través de Brasil y las que la hacen llegar en 3 puertos fundamentalmente que son Barcelona, Bilbao y Cartagena. Ahí es donde tienen las plantas de procesamiento y de allí la trasladan a las grandes plataformas logísticas, que es donde se elaboran estos piensos compuestos, sobre todo pues donde está la ganadería industrial, Cataluña, Aragón y Castilla y León. Hasta allí lo llevan en camiones de alto tonelaje, ¿no? De 23 o 25 toneladas, y también en plataformas ferroviarias en el tren, por ejemplo, a Plaza, ¿no? A la plataforma logística que tenemos en Zaragoza. En el caso de Cargill, tiene varias plantas en España, la sede central está en Sant Cugat del Vallès, y luego están en Martorell, en Reus, en Mequinenza y en Barcelona. Bunge está en Barcelona, en Cartagena y en Bilbao. Y estas dos multinacionales están vinculadas al Soft Commodities Forum, pero no garantizan a día de hoy las exigencias del reglamento de la Unión Europea. Mediante este certificado, por así decirlo, garantizan que no van a deforestar a partir de 2025, pero a día de hoy, si se hubiera puesto en marcha, de no ser por el retraso de un año de la Comisión Europea, podríamos decir que ahora mismo estas multinacionales en España no cumplirían el EUDR. De allí, de estos puertos, fundamentalmente del puerto de Barcelona, y por eso hicimos el otro día Ecologistas en Acción la acción allí delante de Bunge, se canaliza allí en Barcelona el 50% más o menos de la soja que se viene a España. Y luego de allí abastecen a las empresas de piensos. Os sonarán Valls Companies, Costa Food, Bonaria, Piensos Mazana, Cereal Torremorel, Transportes Borao, Transportes Mejías, Almandreu, Navajas, etc. Estas son las principales empresas que hay ahora mismo en España que procesan luego la soja. Por cierto, son empresas que ya sabéis que reciben importantes fondos públicos, no solamente de la política agraria común, sino de otros, como el PERTE para la transformación económica del sector. Por daros un dato, El Pozo y Campofrío, que son dos de las principales marcas que luego veis en los supermercados, entre el año 2016 y el 2020 recibieron más de 92 millones de euros en subvenciones, en ayudas públicas. Sobre esto, antes os mencionaba que el EUDR no incluye los servicios financieros, es decir, quién financia estos mercados que comercializan la soja que deforesta los bosques. Bueno, a nivel global sabemos que hay detrás grandísimos bancos como JP Morgan, Itaú Unibanco, Citibank, HSBC, el Bank of America, el Banco Bradesco o Goldman Sachs, pero aquí en España nosotros estamos investigando y señalando directamente al Banco Santander, que ahora mismo ocupa el 5.º lugar entre los financiadores de la deforestación. Por ejemplo, el Banco Santander, entre el año 2010 y el 2022, financió con más de 200 millones de dólares a estas dos multinacionales, a Cargill y Bunge, además de otros millones de dólares a otros sectores implicados en la deforestación de madera, de papel, aceite de palma, carne de vacuno o caucho. Luego os comentaré un poco más Isabel cuando hable de dónde viene esta soja, pero si el 70 y pico % proviene de Brasil, estamos hablando de la Amazonía y del Cerrado, ¿no? De dos biomas que se están destrozando para el cultivo de la soja. En el caso de la Amazonía, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? El gran pulmón del mundo. El caso del Cerrado es más desconocido, es un ecosistema clave porque alberga una biodiversidad única. Estamos hablando de que allí hay 4.800 especies endémicas y además 8 de las 12 cuencas hidrográficas de Brasil se originan en este bioma. Y no son los únicos muy afectados. Estamos hablando de que se está destruyendo la pampa en el sur de Brasil, la pampa en el sur de Brasil, el Chiquitano en Bolivia, que es el bosque seco tropical más grande del mundo, el Gran Chaco, que está entre Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay, o el Pantanal en Brasil, que es el mayor humedal del mundo. Ni que decir tiene que detrás de la naturaleza
se destruyen las comunidades campesinas indígenas que han vivido allí durante milenios, se les desplaza y se violan sus derechos humanos. Voy a acabar ya incidiendo en el trabajo que hacemos en Ecologistas en Acción. Como sabéis, con una mirada global actuamos en lo local. Estamos trabajando en España en la Alianza Cero Deforestación junto a otras personas y organizaciones hermanas. Este verano de 2024 presentamos alegaciones al anteproyecto de ley española que ahora mismo está en tramitación en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfica. Tiene que pasar cuanto antes al Consejo de Ministros y de ahí para su tramitación al Congreso de los Diputados, y ahí pelearemos para que se apruebe cuanto antes con la mayor amplitud, la mayor mayoría, y a ser posible con las mejores enmiendas de los grupos parlamentarios en el Congreso. En el ámbito europeo estamos trabajando junto a otras personas y organizaciones de diversos países y ahí hacemos un trabajo de investigación y de presión. Nos reunimos con europarlamentarios, publicamos cartas informativas de presión, tribunas en medios de comunicación y diversos materiales pedagógicos que estaréis viendo en las redes y en la web de Ecologistas en Acción, ¿no? Vídeos sobre todo o actividades como este webinario, pues para trasladaros la importancia que tiene lo que estamos haciendo. Nuestro objetivo fundamental es que tras el retraso impuesto por la Comisión Europea es que el Reglamento Europeo, el EUDR, se implemente cuanto antes, que haya recursos suficientes en España para ponerlo en marcha, que se apruebe la ley española, que las autoridades competentes de las comunidades autónomas estén listas para ponerla en marcha a 1 de enero de 2026, que haya mucha más transparencia, mecanismos públicos de supervisión, que haya cooperación internacional entre el Estado español y los países del sur global, etc. Y para acabar, para nosotras, para Ecologistas en Acción, nuestro papel como consumidores y como actores políticos, como ciudadanía, es clave. Creemos que la participación activa de la sociedad civil es fundamental, por una parte, para adquirir mayor conciencia sobre los impactos de nuestras decisiones de consumo y de esta manera, estando más informadas, vamos a ser mucho más exigentes y las empresas también tendrán más incentivos para adoptar prácticas responsables. Acabo ya destacando que en nuestras manos está salvaguardar la salud humana, la sostenibilidad de la vida en el planeta, promover dietas más saludables de cercanía y que España y la Unión Europea no sea actor que contribuye a la destrucción de los ecosistemas globales, que protejamos de esta manera la vida en el planeta y la vida para las generaciones futuras. Muchas gracias. Venga, genial, Nacho. Pues muchas gracias. Tenemos una perspectiva un poquito más amplia del papel de la soja en cuanto a la deforestación, sobre todo enfocada, como has comentado, para la alimentación animal, pero no solo se usa para piensos, también se usa para otros usos que ahora Marta nos les va a presentar y así tendremos la fotografía completa, ¿no? del uso de la soja y sus impactos. Marta. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues antes de hablaros de la soja como biocombustible en concreto, quería presentaros el marco legislativo, ¿no? Que sería la Directiva de Energías Renovables, que ahora va por su tercera iteración y que, bueno, hasta mayo del año que viene no tienen obligación los Estados miembros de implementar, transponer esa tercera iteración. La Directiva de Energías Renovables lo que pretende es que los Estados miembros tienen un objetivo vinculante y tienen que alcanzar al menos un 42,5% de energías renovables en la combinación energética total para 2030 y luego deben hacer todo lo posible para alcanzar el 45%. Y en lo que respecta al sector del transporte, los Estados miembros tienen o bien que alcanzar un 29% de ese mix de energías renovables en el consumo total para 2030 o pueden elegir reducir un 14,5% las emisiones de dióxido de carbono para 2030. Y dentro de lo que se considera biocombustibles, ¿no? Pues están pensados sobre todo para aquellos transportes que se consideran difícilmente electrificables, como serían pues, los vehículos pesados, el transporte aéreo y el transporte marítimo. ¿Qué es lo que pasa? Que después de años de implementación de esta directiva se ve pues, la problemática que supuso el apostar por el cultivo, o sea, por dedicar cultivos tanto alimentarios como forrajeros, que son los piensos, a biocombustibles.
Entonces, hay un límite de lo que puede venir de este tipo de biocombustibles, que no puede ser un 1% superior a lo que tenían en el 2020 y nunca superar un 7%, ¿no? Bueno, dentro de las materias primas que se han utilizado para fabricar estos biocombustibles, pues las que más se estuvieron utilizando fueron el aceite de palma y la soja, en concreto para producir biodiesel, se mezcla, ¿no?, con el diésel convencional. Y bueno, después de estudios de la propia Unión Europea que demostraban que por toda la deforestación asociada generaban más emisiones que el diésel convencional, en concreto la palma 3 veces más y la soja un 2, pues a través de un acto delegado se analizaba aquellas materias primas que tenían un alto riesgo de generar un cambio indirecto en el uso de la tierra, lo que implicaba que si tierras que antes se dedicaban para alimentos ahora se dedican para biocombustibles, hay que ampliar la frontera agraria y eso cuando invade zonas de alta reserva de carbono, como pueden ser el caso de los bosques que estamos mencionando, pues ese carbono es irrecuperable y todos los impactos que conlleva. Entonces, en 2019 se definió un umbral a un 10% que solo superaba la palma y por ello pues la Comisión Europea obligaba a los Estados miembros a eliminarla gradualmente hasta 2030. En este caso, el Estado español decide acelerar esa eliminación a 2025. Y esto es una buena noticia, claro está. ¿Qué es lo que pasa con la soja? Que en ese acto delegado pues se queda fuera de ese umbral del 10% con solo un 8%. Y bueno, pues hay mucha presión porque la relación, como estáis demostrando, entre la soja y la deforestación está muy documentada. Entonces se consigue, bueno, pues a través de otra revisión se encuentra que la relación es más superior que ese 8, en 2019 está ya casi en un 9,5 y en el 2021, bueno, pues incluso se obliga a que ese acto delegado se revise. En esa revisión incluso se propone que el umbral no debería considerarse el 10%, sino que debería bajar un 8%. La Comisión Europea tendría que haber publicado este acto delegado en septiembre de 2023 y hasta ahora no lo han hecho. Entonces, bueno, pues hay muchas teorías, pero muchas van con que hay muchos acuerdos comerciales que lo están bloqueando. Entonces, en lo concreto, en España, como decía, se publica una orden ministerial este julio en el cual se desarrolla el mecanismo para fomentar los biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. Y ahí, pues, declaran la aceleración de la eliminación de la palma. Eso significa que a partir de 2025 no se pueden producir biocombustibles con la palma ni sus derivados. Y si bien es cierto que en el PNIEC, que es el Plan Nacional, bueno, de Energía y Clima integrado, pues en una versión borrador hablaban de eliminar tanto la soja como la palma. No, esta orden ministerial de julio no incluye la soja. Y la versión definitiva, que se publica, creo, si no me equivoco, a finales de septiembre, pues ya desaparece, ¿no? Demostrando esa consistencia entre la orden ministerial y el PNIEC. Esto es una mala noticia en el sentido de que si bien, como decía, los cultivos alimentarios y forrajeros dedicados a biocombustibles están limitados, todavía no están eliminados. Entonces, ante un escenario donde no se va a contar con la palma y sus derivados, pensamos que puede generar más presión en materias primas que son limitadas y que además, bueno, pues producen todos estos impactos. Y además, hace pocos días también se aprobaba el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Ecologistas publicaba un informe una semana anterior a esta fecha, en la cual pues, hablaba de las implicaciones que podía tener la firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur, pues en la expansión de biocombustibles de primera generación, que son aquellos, como os decía, que vienen directamente de cultivos de alimentos y de piensos. Y
En concreto, analizaba el caso de la soja y de la caña de azúcar y en los países como Argentina y Brasil, que son pues grandes, donde esos monocultivos están muy expandidos. Analiza los impactos socioambientales que tienen en los territorios y a gran escala, pues a nivel global. Y un poco pues con las mismas lógicas que comentaba Nacho con respecto a esas cadenas kilométricas, pues nos planteamos ante un escenario que también roza un poco el absurdo, hablar de energías renovables en el transporte, produciendo impactos en otros territorios, deforestación y demás, para renovar la manera en la que nos movemos pues, en Europa y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la soja y sus derivados están incluidos en el UDR, pero no si entran como biocombustibles. Por eso hablábamos cuando hemos hecho estas presentaciones que como tal, los Estados miembros, y algunos ya lo han hecho, podrían haberse decantado por incluir también la soja en esa eliminación y aceleración a 2025 para blindar su entrada, porque ante un escenario de retraso de la UDR y demás parece que no bloqueamos ese control, ¿no?, de la deforestación. Y creo que ya os he resumido un poco la relación con la soja. Genial. Pues muchas gracias, Marta. La verdad es que es un tema muy, muy serio y preocupante, la verdad. Y yo creo que hay que seguir destacando eso, ¿no? Que el cambio, las medidas para hacer frente al cambio climático y los biocombustibles se han presentado como una alternativa, digamos, sostenible para mover maquinaria, sobre todo, no pueden hacerse a costa de destruir la biodiversidad. Entonces es un elemento fundamental que vinculemos ambas luchas, ¿no? La lucha contra la crisis climática y la lucha por preservar la vida en la Tierra. Pues nada, gracias por este enfoque. Ahora tenemos a Isabel, Isabel Fernández, Mighty Earth. Bueno, yo ya he presentado antes, así que no me enrollo. Isabel, haces unas pinceladas de trabajo que hacéis en tu organización, que es muy interesante. Vale, os voy a, bueno, hola a todos y a todas y sobre todo, bueno, muchísimas gracias por conectaros a estas horas que, bueno, yo sé que en Ecologistas sois gente muy comprometida pero bueno, después de todo un día, a estas horas cuesta un poquito más que te hablen de estas cosas. Bueno, voy a compartir a ver, es esta, la presentación. ¿La veis? Sí, vale, perfecto. Vale, bueno, no sé si luego vais a mandar las presentaciones o algo a la gente que ha participado, pero bueno, en todo caso, contaros un poco, bueno, Mighty Earth es una organización pequeña, pero sin embargo que tiene implantación en varios países de todo el mundo, en Sudamérica, en Europa también está en varios países, en África y también en Asia y en Indonesia, ¿vale? En España. Trabajamos dentro también de la Alianza Cero Deforestación, al igual que ecologistas, y lo que hacemos sobre todo es, bueno, pues la defensa de los bosques, pero sobre todo incidiendo en las cadenas de suministro de la gran agroindustria y de las grandes cadenas de distribución, de las grandes cadenas de supermercados, para que mejoren un poco sus cadenas de aprovisionamiento y también a la vez para poder denunciar lo que sucede, ¿no? Entonces, las herramientas que os voy a contar son dos. Una se llama Rapid Response. Tenéis que disculparme porque están en inglés, pero bueno, si luego os metéis en la web, así las identificáis mejor, ¿vale? Que es simplemente pues, un programa de seguimiento de la deforestación en tiempo real y que hacemos para cuatro materias primas, para el aceite de palma, para el cacao, para el ganado vacuno y para la soja. Y según las materias primas, bueno, tiene una serie, el procedimiento de los informes tiene unas partes comunes, pero luego según la materia prima, pues bueno, hay diferencias para adaptarse un poco al contexto, ¿no?, de la forma en que obtenemos los datos. Y la otra herramienta, que es una especie de monitor de la deforestación, en concreto para la soja y para el ganado vacuno, en concreto en Brasil, que es una herramienta nueva y que se ha presentado recientemente, bueno, este mes en concreto.
Entonces, bueno, muy rápido, el contexto no os lo voy a contar, el reglamento tampoco, porque ya os lo han contado los compañeros. Sí que, mira, antes de llegar a esto, perdón que vuelvo atrás, porque sí que había mencionado Nacho el informe de pillados, y bueno, aquí está el enlace si lo queréis ver o leer, hay una versión en español, porque el informe es solamente para el mercado español. Entonces, en el informe nosotros lo que hemos investigado hemos hecho como la cadena de suministro al revés, ¿no? Hemos pensado en la carne que se vende en los supermercados y de esa carne, en concreto, hemos hecho la cadena en Carrefour y los productos cárnicos que venden, hemos buscado a algunos de sus proveedores de cárnicos, o sea, para su marca propia, para aquellos productos que vende bajo la marca Carrefour, y los hemos investigado, ¿no? Hemos investigado cómo se aprovisionan, de qué empresas, en qué puertos, y luego hemos llegado a quiénes son estos operadores, ¿no? Que son los que traen la soja a España, en concreto, que ya han salido mencionados, Bunge y Cargill, y además, utilizando la información que viene de estos informes que yo os estoy contando ahora de Rapid Response, pues hemos podido demostrar que la soja que entra en España, prácticamente toda la que llega de Brasil está vinculada a la deforestación, ¿vale? Somos conscientes que bajo este reglamento, de ahí las limitaciones que comentaba Nacho, y que desde luego lo deseable y por lo que seguiremos peleando es que sea más amplio el ámbito de aplicación del reglamento. Bajo este reglamento hoy en día no podremos hacer mucho con los piensos, en concreto con los piensos, solamente con la soja y estos operadores. O sea que serán estos los que tendremos que confirmar y tendremos que seguir para comprobar que efectivamente no estén deforestando, ¿no? Porque si no, esta deforestación se va a arrastrar a lo largo de toda la cadena, pero es verdad que actuando en otros eslabones de la cadena no podríamos hacer nada bajo esa legislación. Por eso es importante que se amplíe, porque en los piensos sabéis que llevan la mayoría de las veces mezcla y entran, pues no sé, maíz, entran otras materias primas que hoy por hoy no están cubiertas por el reglamento, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis eso, que el informe analizamos las políticas de 7 cadenas de supermercados presentes en España, la mayoría internacionales. Sabéis que la única que es grande y 100% española es Mercadona. Y bueno, hemos comprobado que carecen de políticas de deforestación la mayoría y tampoco tienen una especial preocupación por este problema en este momento. Veremos si en el futuro conseguimos que se empiecen a preocupar. Vale, una vez dicho esto, os sigo contando que bueno, pues las herramientas, una es el Rapid Response, como os decía, que son estos informes, con lo que hacemos es detectar los momentos de deforestación temprana, ¿vale? Y con esta información se la enviamos a las empresas también, pues para que hablen con sus proveedores o para que directamente no sigan comprándole a esos proveedores o trabajen con ellos en mejores prácticas, porque en función de qué materias primas, pues a veces también el modelo de proveedor es muy distinto. O sea, a veces en el caso de la soja o el vacuno que viene de Brasil, sí que son grandes fincas y grandes empresas las que cultivan esta soja o las que crían este ganado, pero si pensamos, por ejemplo, en el cacao, a veces pues son pequeños productores. Entonces, entendemos que la forma de trabajar tiene que ser totalmente distinta. Las partes comunes a casi todos los informes que hacemos de Rapid Response, pues identificamos esos puntos de deforestación y los contrastamos con digamos, con un mapa base, ¿no?, de cómo era esa zona en el momento que tomamos como momento base, y además localizamos qué implantación de industria hay en la zona, ¿vale? Pues si hay almacenes, silos, molinos, en el caso de aceite de palma, para poder ver si existe un vínculo entre esa industria y esos productores. Y luego también a veces colaboramos con organizaciones en estos lugares, en los puntos de producción, para hacer también una verificación sobre el terreno, porque según qué materias primas sí que es necesario y conveniente.
A veces también sacamos casos específicos y vemos pues, si la propiedad a lo mejor tiene algún tipo de denuncia anterior, que muchas veces ocurre, si lleva deforestando mucho tiempo, porque haya ya un historial, porque ha aparecido en otros informes que hemos hecho. Y entonces en esos casos específicos, digamos que profundizamos un poco más. En concreto, con el aceite de palma, pues utilizamos varias herramientas. Os he dejado un vínculo en cada una de estas herramientas, por si alguien tiene curiosidad. Yo solamente ahora solo las voy a mencionar para no retrasar mucho toda la presentación. Pero bueno, esencialmente trabajamos con mapas. La mayoría son de acceso público y gratuito, de estas organizaciones. Y lo que decía, utilizamos mapas sobre cómo está la zona a nivel forestal, y también utilizamos, sobre todo para detectar la deforestación reciente, datos de radar. En concreto, el que más utilizamos es este que aparece ahí, el RAD, que bueno, lo creó la Universidad de Wageningen en Holanda, y la peculiaridad que tiene es que es capaz de detectar a través de las nubes, con lo cual, sobre todo en zonas tropicales, pues es bastante interesante. Todo esto es para tener una fotografía de la zona, de cómo estaba y si ha habido deforestación y cómo está evolucionando. Y luego lo contrastamos, como os decía, con la información de si hay instalaciones de alguna empresa concreta allí, porque entonces el vínculo normalmente suele ser bastante claro, ¿no? Y bueno, en el caso del aceite de palma también a veces pues hacemos una comprobación por imágenes de alta resolución, para lo que utilizamos los datos que ofrece Planet. Y bueno, toda esta información, esta organización Mighty Earth es anglosajona, entonces lo que suele hacer es una cosa que se llama el derecho a respuesta, que es que se le comparte por lo menos los datos, digamos, más generales y más importantes a las empresas en concreto, para decirles, oiga, nosotros hemos detectado que usted se provee de aceite de palma de estas explotaciones y que están deforestando. Entonces, hay veces que sí que logramos que hagan algo, o sea, hay algunas empresas que sí que tienen, por ejemplo, han creado recientemente portales de quejas y cuelgan los casos y cómo evolucionan, o sea, qué están haciendo con esos proveedores. Hay otras que no nos contestan nunca. Y bueno, hay otras que dejan de abastecerse en algunos casos concretos. O sea que, bueno, es un poco dispar la respuesta. Bueno, esto es para que veáis un poco qué aspecto tienen los informes, bueno, aparte de mucho texto, pero bueno, estos son un poco el tipo de imágenes, los cuadros de información que ofrecemos. Y bueno, simplemente deciros que los informes del aceite de palma fueron los primeros que empezó a hacer Mighty Earth. Y bueno, la deforestación por aceite de palma tuvo unos momentos unos picos muy altos pues esto, en el 2008, 2009, y sí que ha ido bajando bastante. Y bueno, pues sí que creemos que en cierta medida pues este tipo de informes, hacerlos públicos, han contribuido a ello, y esto nos ha llevado pues, bueno, a hacer este tipo de informes con otras materias primas. La otra materia prima con la que se trabaja también es con cacao, en concreto en Ghana y en Costa de Marfil, que son los dos países que más cacao producen del mundo, y donde bueno, están operando casi todas las grandes industrias del cacao y del chocolate. Y en este caso lo que tenemos es un mapa de responsabilidad, y en ese mapa se puede encontrar diferente información, pues desde información relativa a las cooperativas, hay información de más de 2.000 cooperativas, de productores, hay información concreta de cadenas de suministro de empresas que están operando en la zona, en ambos países. Y luego, bueno, esto también es verdad que aquí las imágenes también las sacamos por datos de radar, del sistema RAD. Y además, en el caso del cacao, desde hace, ahora mismo no recuerdo muy bien, pero creo que por lo menos 4 años, se ha trabajado en coordinación también con otras organizaciones en una clasificación de empresas productoras de chocolate, que es
está muy enfocado al consumidor y ese, bueno, pues quizás también por curiosidad os pueda resultar interesante, porque se hace un análisis no solamente de la deforestación, pero también de si existe trabajo de explotación infantil, si existe trabajo esclavo, si tienen, qué tipo de políticas tienen estas empresas. Entonces, en función de eso, pues se les da también una puntuación y, bueno, pues si entráis veréis que hay muchas empresas que conocéis y no os va a sorprender verlas con muy bajas puntuaciones en este scorecard, que también está ahí el enlace. Bueno, esto es un poco también aquí para que veáis un poco los mapas, ¿no? Como partiendo de un mapa del Joint Research Center europeo del bosque, ¿no? De cómo está la cubierta forestal en esa zona. Somos a través del sistema RAD se puede conseguir ver qué zonas están siendo deforestadas y entonces ahí es donde empezamos a analizar, pues eso, qué explotaciones hay, cercanas, empresas y demás. Como veis, el sistema es bastante parecido en todos, lo que pasa es que luego pues lo adaptamos un poco a las condiciones de producción del lugar y de la materia prima, ¿no? Bueno, en vacuno trabajamos en concreto en Brasil. El vacuno en Brasil es uno de los mayores deforestadores, sobre todo en la Amazonía, porque la producción brasileña de vacuno es altísima, no solamente para exportación, pero también para consumo propio. Es un gran consumidor de carne de vacuno, Brasil. Y en este caso lo que hacemos es, digamos que hacemos la trazabilidad a la inversa. O sea, empezamos por el producto final hasta llegar a la granja, ¿no? Entonces, el producto final se busca en supermercados en diferentes puntos del país. Los productos que están envasados tienen que llevar un código que identifica el matadero donde de dónde ha salido esa carne, ¿no? Entonces, a través de ese código identificamos los mataderos. Eso ya de entrada da una pista de quién puede ser la empresa que está operando ese matadero, ¿vale? Y además tiene que haber un registro en el matadero de qué explotaciones llegan ahí, o sea, de qué granjas llevan la carne ahí. Entonces, bueno, eso lo vamos actualizando también, esos listados. Y entonces, a partir de eso, ya tenemos un poco como localizada la zona de donde se está produciendo la carne. Entonces, utilizamos información que pueda ser de deforestación en el pasado y la contrastamos con la situación actual. Para esto utilizamos dos herramientas que son del gobierno brasileño. Una se llama PRODES, que es un inventario del estado de la vegetación, pero es un inventario anual. Entonces ese es el que utilizamos para ver pues, deforestaciones del pasado. Y luego lo contrastamos con la información de otra herramienta también del gobierno brasileño que se llama DETER, que esta sí que ofrece información de deforestaciones recientes. Entonces, con esto, pues digamos que ya tenemos la foto, ¿no? Vemos si esa zona que ha podido ser deforestada está o no dentro del espacio de esa granja y también sabemos con qué empresa está vinculado, ¿no? Entonces, mira, aquí tenéis un ejemplo del último informe de vacuno, ¿no? Y en este caso, además, bueno, le llamamos el caso de la gente naranja porque había un caso que es de los que se estudió en más profundidad, que estaba vinculada a la deforestación química. Pues estaba utilizando la gente naranja, que sabéis que es un compuesto tóxico que se utilizó durante la guerra de Vietnam, utilizó Estados Unidos, y directamente, bueno, pues lo que hace es matar la vegetación y luego, pues posteriormente se talaba para generar pasto para la ganadería, ¿no? Entonces, veis que ahí sale un poco cómo esta granja está abasteciendo a otras que abastecen luego a estos mataderos de empresas concretas de producción cárnica en Brasil. Entonces, ni JBS, ni Minerva, ni Marfrig tienen relación directa con esta granja, pero sí tienen una relación indirecta muy, como veis, muy alta, ¿no? Entonces, nosotros intentamos que las empresas lleguen a analizar y también a limpiar y tener conocimiento también sobre sus proveedores indirectos, porque eso es realmente indispensable, sobre todo en algunas materias primas como es la carne y también en la soja.
Bueno, esto aquí hay las fotos para que veáis normalmente el aspecto que tiene el etiquetado de los productos cárnicos en Brasil, el código, que es el que se lee con esta aplicación que se llama do Prato Pasto. Y luego, bueno, pues ahí en el cuadrito pues veis las empresas, de qué mataderos son, el número de hectáreas deforestadas y las que pueden ser por ganaderías directas o aprovisionamiento indirecto. Y luego en soja, que ya es la última materia prima de la que hacemos estos informes, funciona un poco diferente. Lo que hacemos es que analizamos la zona que está en un radio de 50 kilómetros desde donde están los silos. La soja, cuando se recoge, se almacena en silos de las empresas, de los operadores que luego la van a comercializar, y entonces es en ese radio de 50 metros donde, utilizando de nuevo esta herramienta que os comentaba, el DETER, vemos si ha habido deforestaciones recientes. Contrastamos esa información con Map Biomas, que también es del gobierno brasileño, y ahí, pues bueno, también a veces hacemos estudio de casos concretos para, pues para profundizar un poco más, ¿no? Porque en el caso de la soja, sí que sobre todo lo que estamos viendo, que aunque en la Amazonía ha bajado bastante, sigue habiendo muchísima deforestación, pero sobre todo donde hay mayor deforestación es en el Cerrado, 3 veces más que en la Amazonía. Y además, en el caso español, y por eso nos interesa mucho, y bueno, todo esto se explica un poquito con más detalle en el informe de pillados, casi la mitad de la soja que viene de Brasil a España procede de Cerrado. Entonces, está directamente vinculada a la deforestación, y además se desconoce. O sea, no están haciendo las empresas, no están haciendo trazabilidad, ni Bunge ni Cargill, y desde luego aquí nadie se le está pidiendo. Bueno, estos son un poco el trabajo que se hace de campo también para verificar. Sobre todo en soja hacemos mucho trabajo de campo porque, como os digo, claro, el hacer este mapeo de 50 metros a la redonda, perdón, kilómetros a la redonda, bueno, no es tan, digamos, no es tan científico como todo el tema de, por ejemplo, la posibilidad que tenemos con la carne, con los códigos que nos dan la información directamente del matadero. Entonces sí que aquí se hace con bastante trabajo de campo y comprobación. Trabajamos con el Reporter Brasil para hacer este trabajo de campo, que bueno, es una organización que la verdad es que trabaja muy bien y conoce muy bien la situación en el país. Aquí los dejo enlazados los dos últimos informes, tanto de vacuno como de soja. En los años que se llega trabajando con los informes estos de Rapid Response en vacuno y en soja, sí que hemos conseguido pues por lo menos ya localizar quiénes son los principales deforestadores, las 3 cárnicas y las 7 comerciantes de soja que deforestan más en Brasil. Y también hemos detectado, pues bueno, ya que lazos tienen también con Europa, quiénes exportan, a dónde, y si están trabajando o no están trabajando en políticas, en acciones que realmente frenen la deforestación. Y bueno, sí que es verdad que en algunos casos, sobre todo en algunos traders de soja, no en los más grandes, pero sí en otros sí que estamos consiguiendo algún resultado. Por lo menos empiezan a tener ya un poco más de transparencia, a publicar la información de si tienen quejas, el seguimiento de los casos que nosotros le presentamos. Entonces, bueno, en ese sentido avanza muy despacio. Los resultados no son como, por ejemplo, en el aceite de palma, ahí los resultados fueron más rápidos. Y bueno, es verdad que, por ejemplo, en la soja es muy complicado porque es muy difícil denunciarlo porque el consumidor final no lo desconoce prácticamente, ¿no? El vínculo que tiene él con la deforestación producida por soja. Y nada, bueno, ¿cómo puede ayudar esto el Rapid Response en el contexto del UDR? Bueno, pues lo principal es que ofrece información sobre la deforestación reciente vinculada a empresas que van a operar luego en Europa y que van a tener que hacer esa diligencia debida, con lo cual es relativamente fácil, o por lo menos ofrece información de cómo actúan estas empresas.
Y bueno, también a nosotros, a la organización MyTF, pues bueno, nos sirve para seguir presionando a estas empresas para que hagan las cosas mejor, para que mejoren sus cadenas de suministro, que trabajen con sus proveedores. Y por mi parte, pues, os voy a contar esto, que se me había olvidado ya, quería ir tan rápido. Bueno, lo último, el monitor, que esto lo hemos presentado a principios de este mes. Es solamente para soja y vacuno, la deforestación por soja y vacuno. Y entonces, en base a la información que tenemos de esos informes que hemos ido realizando y sobre todo a esos casos específicos, pues hemos podido clasificar a las empresas un poco en función de las hectáreas que han deforestado. Eso sería el tracker, el rastreador que tenéis ahí a la izquierda. Y a la derecha lo que hemos hecho es una clasificación teniendo en cuenta, pues bueno, si nos responden, qué tipo de respuestas nos dan a esas cartas que le enviamos con la información, si son transparentes, si tienen planes de acción y cómo son esos planes de acción. O sea, que no simplemente nos llega que nos digan, sí, tengo un plan de acción. O sea, queremos saber cómo evolucionan, qué indicadores tienen. O sea, hay trabajo profundo detrás. Y luego también, por supuesto, si tienen políticas de deforestación, qué fechas se han marcado, qué fecha corte utilizan, porque la mayoría no utilizan la fecha corte que, por ejemplo, está exigiendo el UDR, o sea que es siempre una fecha posterior, con lo cual ahí, pues bueno, en muchos casos ya estarían incumpliendo con el UDR, ¿no? Y sí, ahora sí, ya esto es el final de la presentación. Y bueno, ahí os dejo, pues, bueno, sobre todo mi correo por si tenéis alguna duda y me queréis preguntar. Y bueno, si les compartís la presentación, fenomenal. Y si no, pues me podéis escribir, pedírmela, lo que queráis, a vuestra disposición. Venga, genial, pues muchísimas gracias, Isabel. Hay una pregunta, un comentario en el chat, por si quieres contestarla. Hemos hecho así para ganar un poco de tiempo. Y efectivamente, quien tenga interés en la presentación de Isabel, nos la podéis pedir y la mandamos por correo electrónico sin ningún problema. Ahí nos queda para hacer un poco la visión más global, que os decía al principio, el tema del cacao, ¿vale? El cacao es una materia prima que se ha investigado relativamente poco hasta ahora en España, y me refiero a la cadena de suministro de cacao. Y para avanzar en ese tema, pensamos que era interesante encargar a un equipo pues como es Carro de Combate, ¿no? Que es especializado en periodismo de investigación, en que ya han trabajado en muchas materias primas. Y en este caso, pues les pedimos que hicieran un reportaje similar, un estudio similar en relación al cacao en España. Entonces, Laura creo que nos hará la presentación. También para dar un poco más pinceladas. Y no sé, también Aurora, o ambas. Hola, Y buenas tardes. mismo Eres- preguntas en el chat. Gracias. Voy a ser yo. Encantada de saludaros a todas y a todos. Muchas gracias por estar. Voy a intentar ser breve, que ya son horas. Y nada, en primer lugar, bueno, muchas gracias también a Ecologistas por darnos la oportunidad de participar y por poner en marcha estas iniciativas, ¿no? que son tan importantes. Voy a aprovechar para compartir un momentito. Nada, es una presentación muy cortita. Simplemente, en primer lugar, bueno, nos presentamos, ya ha comentado un poco Jaume. Ay, a ver si me deja pasar. Vale, bueno, somos un colectivo de periodistas que llevamos ya más de una década trabajando en investigar de dónde procede lo que consumimos y sobre todo cuáles son sus impactos sociales sobre las personas, impactos laborales, ecológicos, en el medio ambiente, y intentando analizar las industrias desde el origen hasta las personas, hasta las consumidoras y consumidores finales. Bueno, y todo esto lo hemos ido recogiendo, aparte de nuestra web, lo podéis encontrar pues en algunas publicaciones, como el libro que ponemos ahí, y bueno, en otros libros que hemos ido publicando. Ahora ya por centrarnos un poco en el tema del cacao, que como efectivamente decía Jaume, está quizá un poco menos analizado que otros, o su impacto en España. Vamos primero a comenzar un poquito, bueno, centrando esta industria, porque es muy diferente a las que hemos comentado antes, como por ejemplo la soja. En este caso, bueno, una de las características más grandes es que está conformada en su mayor parte por pequeños productores
campesinos que tienen 3, 4 hectáreas en las que producen el cacao. Hay muchos intermediarios que ahora vamos a ver, porque sigue numerosos diferentes tipos de procesado hasta que llega a lo que nosotras consumimos, a lo que las consumidoras y consumidores finales consumen, que es ya una chocolatina o determinados productos, ¿no? Ahora, ¿de dónde está el origen del cacao? Bueno, en su mayor parte proviene de 4 países de África Occidental, especialmente Costa de Marfil y Ghana, que ellos solos producen casi el 50% de todo el cacao mundial. Luego tenemos a Indonesia y a Ecuador, que se sitúan ahí. Ecuador es como un país en el que recientemente ha empezado a crecer mucho la producción de cacao. Y luego tenemos a Camerún y a Nigeria. Cada uno de estos países funciona de manera diferente y esto es interesante, ¿no? En algunos, por ejemplo, en Ghana, existe una empresa pública que históricamente que es la que adquiere toda la producción de cacao del país y luego pone un precio fijo para venderla. En otros países está liberalizado, por ejemplo, en Camerún, en Nigeria, pero la realidad es que en todos está muy documentado que se trata al final de productores que viven con unos ingresos extremadamente bajos y que no consiguen una calidad de vida a partir de la producción de cacao, ¿no? Entonces, aquí hay un punto importante que luego tiene relación con la deforestación y con lo que estamos hablando del EUDR. Hablábamos de los múltiples intermediarios y esto es porque, claro, no solo hay múltiples intermediarios, sino que la mayoría de la producción de estos países que hemos hablado, la mayoría de la producción se exporta en forma sin apenas procesar, en forma de habas de cacao. Entonces, lo que es el valor añadido que se va sumando a la industria se hace generalmente fuera, en países europeos en su mayor parte. Sí que es verdad que, bueno, por ejemplo, en Ghana o en Costa de Marfil existen algunas fábricas de procesado, pero como para la primera parte, que es convertir estas habas de cacao en pasta de cacao, como mucho en manteca y polvo. Pero luego, el procesado más importante, que es lo que convertirlo en lo que se conoce como las coberturas, que es lo que las empresas finales, las productoras de chocolatinas, digamos, lo que luego adquieren, ellas compran coberturas que ya son preparados de cacao en el que el sabor es siempre homogéneo, ¿no? Sabes que siempre va a ser así porque ya no depende solo, ya no lleva solo el cacao, sino lo que es toda la parte de cacao más azúcar o vainillas o determinados aditivos que se añaden. Ahora, cuando hablamos de las empresas que adquieren en origen el cacao, sí que está muy, muy centralizado en grandes empresas que quizá no suenen solo asociadas al chocolate, pero sí asociadas al mercado agrícola internacional, ¿no? Que son Olam, que es una empresa con sede en Singapur, tenemos a Barry Callebaut, que es francesa, bueno, entre francesa y belga, Cargill, que es americana, Tutom, que es francesa, y Ecom, que es en origen, bueno, en origen fue española, pero ahora tiene su sede en Suiza. Son como las empresas que controlan la mayor parte del comercio internacional y que como importadoras de grano desde los países de origen hasta Europa son las que están en principio obligadas bueno, en principio y en final, obligadas a cumplir con el EUDR y a ofrecer toda la información necesaria. Ahora, como hablábamos de los varios tipos de procesado, hay que tener en cuenta que las empresas finales, cuando ya van a producir su cacao y lo que van a vender, no siempre compran lo que os decía, no siempre compran las habas o no compran la pasta de cacao, sino que compran ya un producto específico que es dentro del comercio internacional se especifica con un código concreto, ¿no? Que es el 1806, que es chocolate y otros preparados, y que en ocasiones esto ya no se compra a los países de origen, se puede comprar a cualquier otro país
de la Unión Europea o a cualquier otro país de Europa, pero no de la Unión Europea, por ejemplo, a Inglaterra o se puede comprar a Estados Unidos. Pero es importante señalar que también a este tipo de preparados también les afecta el reglamento. También deben llevar su código de seguimiento y también deben tener todas las actuar acorde a todo lo que incluye, lo que establece el EUDR. Y bueno, y ahora solo para señalar, vale, lo que hablábamos antes, ¿cuál es esta relación tan clara que tiene el cacao con la deforestación? Y no solo con la deforestación, ¿vale? Históricamente y en la actualidad también, o sea, esto es a día de hoy, es una materia prima que sigue muy asociada, como os decía, a ingresos muy bajos para los productores. Esto se debe porque históricamente el precio del cacao ha sido muy bajo. Todo ha cambiado de manera, además, muy... Este año se han disparado los precios de cacao, no sé si quizá lo habéis oído. Todavía sí se ha ido repercutiendo ya, pero todavía no se ha notado tanto, porque al final los productos de cacao que compramos en la cesta de la compra no suponen un porcentaje tan alto para un consumidor medio, pero ha ido aumentando mucho. Pero bueno, este año se han disparado los precios, pero no han tenido la misma repercusión, desde luego, en los productores, e históricamente ya os digo que ha sido muy bajo. Ha sido una materia prima en la que ha habido y se ha documentado, y todavía, a pesar de numerosas iniciativas y numerosas propuestas y reglamentos establecidos, en teoría aceptados por las empresas, sigue existiendo y se siguen documentando casos de trabajo infantil, y ha estado asociado a una deforestación enorme. Por poner un dato, solo entre el año 2000 y 2015, o sea, en los primeros 15 años de este siglo, se calcula que 1/3 de toda la superficie forestal de Ghana ha sido arrasada para ampliar el cacao, y 1/4 parte en Costa de Marfil. Esto tiene mucha relación con a lo que decíamos de los ingresos bajos. Como los productores no consiguen tener una renta suficiente, especialmente a partir de los 10 o 15 años en los que han estado utilizando un suelo para producir cacao, los árboles dejan de ser tan rentables, ¿no? La producción baja un poco. Entonces, como no han conseguido dinero suficiente para poner nuevos insumos, para renovar sus cosechas, lo que hacen es ampliar a nuevas zonas y continuar deforestando bosque. Esto os decía en los primeros 15 años, pero todavía a día de hoy se siguen publicando noticias. Pues mira, el año pasado un periodista de Nigeria escribía sobre cómo en una zona que es reserva natural por Naciones Unidas, que es el bosque tropical de Omo, cómo allí se estaba dando tala y deforestación para la puesta en marcha de plantaciones de cacao, ¿no? Que además él reportaba que estaba asociado en concreto a la empresa de Olam. Esto está sucediendo, y es verdad que los países implicados están poniendo en marcha también sus propios sistemas para intentar monitorizar la producción, pero bueno, de momento las compañías, de momento no existe, no está tan claro que todas las compañías que importan cacao estén poniendo en marcha tengan puestos en marcha estos sistemas, ¿no? Ahora os va a comentar un poco mi compañera Laura cómo está un poco la situación en España en concreto, y ya con esto terminamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo simplemente por complementar lo que os ha contado Aurora de cómo funciona esta cadena global de la industria del cacao,
Yo quería poner un poco o dar algunos datos concretos, ¿no?, sobre cuál es el papel de España en este panorama internacional, ¿no? Ella ya ha comentado que la mayor parte de la materia prima se exporta o bien sin procesar, como haba de cacao, o bien muy poco procesada, ¿no? En esos primeros estadios, que puede ser o bien la pasta de cacao o bien manteca de cacao o polvo de cacao, pero sobre todo haba y pasta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que llega hasta Europa, pues prácticamente sin haber sido procesada, y que es aquí, en el continente, donde se produce pues, la mayor parte del proceso, y sobre todo la parte del proceso que es más lucrativa, ¿no? Esto relacionado también con lo que comentaba mi compañera de esos precios tan bajos que reciben los países productores. Europa es el actor, ¿no?, que domina la industria del cacao. Tan solo unos pocos países controlan el 30% de la molienda de habas mundiales, y esto teniendo en cuenta que no producimos nada de cacao, pues es un número muy significativo. Pero además son muchas empresas europeas las que, de esas que comentaba antes mi compañera, ¿no?, esos nombres de esos intermediarios que controlan este comercio internacional, ¿no? Y también son ellas las que importan, si no es el haba de cacao, la pasta, y la transforman en esas coberturas de chocolate, ¿no?, también que comentaba mi compañera, que son un poco la base sobre la que trabaja el resto de esas empresas, que son las que sí que conocemos, ¿no?, que tenéis ahí una pequeña tablita de las que son más importantes en España, que ahora las comentaré. Pero digamos que estas ya vienen en un estadio pues posterior de la cadena, y primero, ¿no?, son estas intermediarias las que generalmente importan las habas y la pasta, la convierten en estas coberturas y en algunos otros productos relacionados, que luego son utilizados por estos procesadores de productos ya terminados, ¿no? Entonces, bueno, Europa aquí tiene un papel fundamental, pero sin embargo España no es tan importante, ¿no? Los principales importadores mundiales de cacao sí que son europeos, Países Bajos, Alemania, etc. Sin embargo, España es el 8º importador europeo y el 11º importador mundial, ¿no? Y nosotros lo que sobre todo importamos, y además sobre todo lo importamos desde países ya europeos, son productos procesados. Aclaración, ¿no? Según el reglamento de deforestación, ellos no consideran como un producto importado si lo importas desde un país ya europeo, ¿no?, porque ya ha entrado dentro del mercado común. Sin embargo, nosotros los datos que hemos utilizado son los de Naciones Unidas, que sí que consideran, ¿no?, estos intercambios entre países, aunque sean dentro del mercado común, como importaciones. Entonces, bueno, pues aquí España, como procesador de habas, es muy menor. Y sin embargo, sí que importa, porque dentro de estos productos procesados se incluyen esas coberturas de chocolate que yo comentaba. Sí que importan muchas de estas coberturas de chocolate, que luego sí que se utilizan dentro de sus procesos productivos, ¿no? Y luego también, por supuesto, pues, chocolatinas ya terminadas, ¿no?, tabletas de chocolate, cacao soluble. De hecho, ¿no?, si vemos un poco esas dos tablas que hay a la derecha, vemos cuáles son las principales empresas del sector del chocolate en España, y vemos que hay algunos nombres españoles, pero que la mayor parte de esos nombres son de grandes empresas extranjeras, ¿no? Nestlé, que es de Suiza, Ferrero, que es italiana, Idilia, que es británica, aunque es muy importante en España porque compró el Colacao, Nutrexpa. La Casa, que ya sí que es puramente española, ¿no?, Chocolates Valor. Natra, que también es igual una marca o una empresa un poco menos conocida, pero que es muy importante, sobre todo también como intermediario, ¿no?, en ese paso previo que comentaba antes. Bueno, luego Mondelez, ¿no?, que es también una de las grandes pues de los chocolates. Lindt, Sanchis Mira, que es española, y Mars, ¿no? Entonces, realmente el panorama está más controlado por empresas que no son españolas que por empresas españolas, ¿no? Y bueno, pues simplemente sí que es verdad que en el caso del cacao, pues nuestro consumo es mucho más directo que, por ejemplo, en el de la soja, ¿no? Hablaban nuestros compañeros que pues la soja fundamentalmente se utiliza para piensos
de ganado. En este caso sí que consumimos el chocolate más directamente. De hecho, se calcula que en España consumimos una media de 5,5 kilos de chocolate al año, que puede parecer poco, pero es bastante. Sobre todo si vemos, ¿no?, el perfil nutricional que suelen tener estos productos. Y bueno, pues como comentaba antes, fundamentalmente lo que consumimos, ¿no?, son estas tabletas de chocolate y luego el cacao soluble, ¿no?, y snacks, etc. Entonces, bueno, pues es una materia prima, ¿no?, que al final tenemos un consumo muy directo de ella, que como comentaba mi compañera Aurora, pues tiene una relación importante con la deforestación. De hecho, se considera que es la cuarta materia prima importada por Europa, ¿no?, que está más relacionada con la deforestación. Y bueno, pues que en este caso sí que tenemos unas empresas como más identificables que conocemos, que aunque muchas veces no están obligadas por el reglamento de importación de deforestación importada, porque no hacen la importación directa, pero que, bueno, pues son grandes empresas a las que podemos, ¿no?, hacer un seguimiento y reclamar que realmente estén utilizando cacao que cumpla, ¿no?, con ese reglamento de deforestación importada. Una cosita también adicional es que en algunos casos hay estas empresas, como por ejemplo puede ser el caso de Nestlé, que es fundamentalmente productora de productos finales, pero que en muchos casos también importa, ¿no? Entonces ahí además hay un paso adicional. Y también una idea que creo que no hemos comentado al principio es que esto es un trabajo que nos han encargado las compañeras de Ecologistas en Acción, pero que todavía es un informe preliminar, que todavía estaremos trabajando los próximos meses en ello y que, bueno, pues cuando esté terminado, yo creo que sobre el mes de abril, ¿no?, hemos calculado pues que las compañeras de Ecologistas también nos lo harán llegar. Y muchas gracias. Genial, pues Laura y Aurora, muchísimas gracias por vuestra presentación. Creo que es un tema chocolate que es dulce y amargo a la vez. Si me metís la broma, porque es verdad que a todo el mundo más o menos le gusta, pero al mismo tiempo es amargo porque tiene consecuencias también sociales muy serias y ambientales también muy serias. Así que era y es relevante que nos metamos con este tema y investiguemos. Bien, la idea que teníamos justamente era pues, haceros esta perspectiva, ¿no? Así ya cerrando. Como veis, la soja, el aceite de palma, el cacao, no hemos hablado tan a fondo de otras materias primas, también son relevantes, como es el ganado vacuno, como es el caucho o la madera, por ejemplo, ¿vale? Otras materias primas incluidas en la normativa europea contra la deforestación, pero también se está trabajando en ellas. Entonces, pues, bien, la campaña, como os he dicho al principio, dura ya unos años. Desgraciadamente, a causa de las presiones políticas de la derecha, extrema derecha, ¿sabes? Ha explicado Silvia al principio que se ha aplazado un año su aplicación práctica, pero bueno, la parte buena será que tendremos más tiempo para prepararnos y para poder intervenir para conseguir que se aplique adecuadamente esta normativa. En este sentido, solo quería, antes de acabar, comentaros que en o sea, del problema mundial que es la deforestación y la pérdida de biodiversidad asociada a ella y el agravamiento del cambio climático asociado también a ella, todas y todos tenemos un papel que jugar, ¿no?, en el tema, tanto como consumidoras individuales, evidentemente, pero también sobre todo a nivel organizado. Y como aquí creo que la mayoría estamos en ecologistas o en otras organizaciones sociales o diferentes perfiles, creo que es interesante que en esta norma se ha previsto ya desde el origen que pueda haber una participación de las entidades y las personas. Es decir, las organizaciones tenemos un rol. Y en este sentido, los que estáis en diferentes territorios del Estado español ahora mismo, podéis ayudar y participar en esta campaña de diferentes maneras. Una de ellas sería, por ejemplo, ayudándonos o participando en la campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida, que es la campaña dentro de la cual desarrollamos esta línea de trabajo, este proyecto contra la deforestación. Por ejemplo, cuando nos estamos reuniendo con las autoridades competentes en las comunidades autónomas, es decir, aquella dirección general o consejería autonómica responsable de controlar el cumplimiento de la normativa en su territorio. En este sentido, nos estamos desplazando a algunos territorios y nos sería también súper útil que en vuestras comunidades autónomas acompañarais para conocer a las personas responsables, para saber también, pues eso, más de primera mano, qué materias primas se manejan en vuestra comunidad, que estén incluidas dentro de esta norma y que, por tanto, nos ayudéis también a presionar, tanto a nivel político
a nivel mediático también, como incluso como consumidores o como organizaciones sociales, a las empresas que están participando en esta cadena de deforestación. Porque hay diferentes intermediarios, hay consumidores, empresas que son consumidoras, empresas que son simplemente comerciantes que compran y venden, pero debe haber mecanismos para dirigirnos a ellas y también para exigir a las comunidades autónomas, al final es su papel, como autoridades competentes para aplicar este reglamento, que efectivamente pongan los medios para poder desarrollar un control efectivo de que se está cumpliendo la normativa o sancionar a aquellas empresas que la puedan estar incumpliendo. ¿De acuerdo? Entonces, en todos estos diferentes pasos, es un poco complejo porque es verdad que es una normativa comercial y no estamos muy acostumbrados la gente del mundo del medio ambiente, no estamos muy metidas en temas comerciales, pero en este caso es muy importante por lo que habéis visto, ¿no? La importación de materias primas provoca deforestación y destrucción ambiental. Entonces ahí tenemos que aprender cosas nuevas y estrategias nuevas de acción y de presión ante las autoridades y ante las empresas que a veces, no todas, pero muchas tienen pocos escrúpulos a la hora de hacer negocios. Entonces, nada, esperamos todo el equipo de la campaña que os haya gustado la jornada, que haya sido útil, aunque sabemos que es densa y complejo, son temas complejos. Esperamos que os hayan sido mínimamente útiles, que hayáis entendido y os hayáis entusiasmado un poco por esta lucha mundial en defensa de los bosques y la biodiversidad. Con diferentes patas, porque habéis visto que todo el tema de los combustibles, biocombustibles también es muy importante, ¿no? En escala mundial, cada una de las materias primas también lo son, y todos tenemos un papel. Nada, que si os animáis a participar, ya sabéis dónde encontrarnos. En todo caso, por daros un solo correo electrónico de referencia, está naturaleza@ecologistasenaccion.org, que es el del área de naturaleza. Luego trabajamos diferentes personas con diferentes correos, pero para no marear, no los voy a dar todos. Y, y yo creo que ya está. Si no os importa, hacemos una captura de pantalla con la gente que hemos participado. Si no hay preguntas o comentarios, si hubiera alguna, es el momento, si queréis hacer alguna última pregunta a alguna de las ponentes o un comentario, pero si no, quien esté por ahí localizable y quiera salir en la foto no se va a publicar en ningún sitio en principio, es solo para nuestro registro, digamos, de las acciones que desarrollamos en toda la campaña, pues así nos vemos ni que sea un momento las caras. Y nada, ¿hay alguna pregunta más antes de que le dé al pantallazo? ¿Comentario, dudas, críticas, visiones diferentes? ¿Queréis decir algo para acabar en las ponentes? Nada, que un placer. Que cualquier duda posterior y lo que sea, pues eso, que nos escriban y sin problema. Igualmente, muchas gracias por escucharnos, que ha sido largo. Sí, muchísimas gracias. Yo también daros las gracias y que seguiremos vinculando, ¿no? Todos estos ámbitos que tocan diferentes aristas y que al final es el capitalismo, ¿no? El que queremos resquebrajar. Sí, total. Venga, Sí. muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Ay, Marta, perdona, ¿quieres decir algo? No, simplemente o sea, quería decir que si ponemos entre interrogación lo de biocombustibles es porque se utiliza el nombre de bio, porque vienen de origen orgánico, pero como asociamos bio a un tema de sostenibilidad ambiental y social, pues por eso lo cuestionamos. Esa es la única, sí, última anotación que tenía. ¿Qué Y me pasa? nada, muchas gracias por la jornada. Venga, genial. Nos vamos viendo en las luchas. Saludos. Chao. Chao, cuidaros. Hasta luego. Chao. ¿Te ha grabado bien, Silvia?